Y veníamos, doctor Cosío, de esta parte que tiene que ver con la revisión general de lo que está ocurriendo. Y bueno, hablando de la Fiscalía de la Ciudad de México, que le toca y tiene la responsabilidad principal de investigar el caso Fátima, igualmente está involucrada con el caso de este famoso personaje Lunares, de apellido Lunar, digo, de apodo Lunares, que se Sí, identifica como uno de los líderes del cártel Tepito, Unión Tepito. Y bueno, estábamos en el punto sobre este filón, este filo de las cosas. Si la liberación de un personaje como Lunares y otras que podemos recordar, pero hablando de este en específico, tiene que ver con la incapacidad de las autoridades de la Fiscalía para sostener sus acusaciones y mantenerlo y enviarlo al juez para que le dé cárcel, o tenemos también un comportamiento judicial que deja muchas sospechas, en este caso en particular, por las características de lo que explica la propia Fiscalía y que han ¿sabe qué dado se me pie. ocurría Sí, ahora en el receso? a ver. Afortunadamente, una de las condiciones de los procesos acusatorios es que todas las sesiones se graban. Sí. Entonces debe haber la grabación, y si no está la grabación, pues es otra violación muy seria. Debe estar la grabación de qué aconteció en esas audiencias con este señor apodado el Lunares. Entonces ahí se podría constatar si lo que hizo el Ministerio Público en términos de acusación fue realmente eficaz o fue un conjunto de cosas completamente desordenadas, o si por el contrario el Ministerio Público acusó muy bien y es esto. Por ejemplo, en el caso de Rosario Robles se han filtrado algunos videos, nos hemos enterado, más allá de lo que cada quien piense sobre las medidas de la cárcel provisional, la pena de prisión preventiva, pero todos hemos podido observar eso. Yo creo que en este caso sería muy interesante que también se pudiera observar y ver socialmente si efectivamente el Ministerio Público presentó tan poderosa acusación o fue el juez el que pues se corrompió o hizo cosas. Pero ahí debe estar la evidencia. Entonces creo que en casos como estos tan importantes, pues como el del señor que está apodado Lunares, pues que se pudiera tomar y todos pudiéramos juzgar en estos casos. Buen Porque punto. en unos casos sí sale y en unos casos sí se nos muestra y en otros casos no, pero pues ahí está la evidencia. Creo que esa sería una forma socialmente responsable donde todos podríamos discutir el caso, ¿no? Buen punto. Por lo pronto, en lo que eso ocurre, doctor Cosío, hemos oído, por ejemplo, al propio presidente hablar de jueces y magistrados corruptos que deben pensar que ya son otros tiempos y hay acusaciones muy directas en contra de las instancias judiciales. Y tú venías de tu propia reflexión, habiendo sido juez en el máximo tribunal de justicia, tú estás planteando no generalicen, en pocas palabras, pero yo te digo, no es generalizar el asunto, pero hay una propuesta desde el propio Poder Judicial del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que está hablando de que hay que hacer cosas de ese calibre para enfrentar la corrupción del Poder Judicial, el nepotismo del Poder Judicial que se le asocia, de la impunidad que se permite en un esquema que se tiene que reformar. Por eso el tema es quién generaliza. El propio Poder Judicial parte de un diagnóstico de este calibre, doctor. Claro, pero el Poder Judicial al generalizarlo, que yo también ahí tengo mis preocupaciones sobre el nivel de la generalización, porque insisto, si son casos concretos de jueces corruptos, bueno, pues esos jueces se les puede procesar, se puede investigar cuál es su condición financiera, los jueces tienen unas prohibiciones o tenemos unas prohibiciones, ya no soy juez, pues las tuve, de no ir a convites, de no ir a fiestas, así hay un conjunto de cosas que generan responsabilidad. Si los jueces están participando en eventos sociales con las partes y no se declaran impedidos, bueno, pues esa es una condición muy clara y eso normalmente se hace por denuncia de las contrapartes. Ahí hay la parte de financiera, pues también eso es bastante fácil con los medios que existen hoy. De hecho, cayó hace algunos años un secretario, estuve cuenta aquí en la Ciudad de México, que tenía unos pasos de dinero de algunos de los casinos importantes en el norte del país. Es decir, sí existen esos mecanismos. Ahora, yo creo que lo que pasa con la iniciativa que se está presentando es que se hace un análisis generalizado para después proponer normas generales. Creo que la idea es tengamos una mejor educación judicial, tengamos una carrera judicial más sólida, tengamos mecanismos mayores de vigilancia sobre los jueces, pero eso me parece que parte más que por el señalamiento de casos concretos, como una exposición de motivos para justificar la iniciativa que se ha presentado en el Senado de la República. Entonces, esa parte parece ser interesante.
A mí lo que me preocupa es otra vez que a cuento de decir estamos combatiendo corrupciones, estamos combatiendo nepotismos, etcétera, vaya debilitando también la condición de independencia de los juzgadores. Es un equilibrio, yo lo entiendo, muy complejo. ¿Por qué te preocupa eso, doctor Cosío? Por ejemplo, porque se quedó en la propuesta, yo no sé cómo vaya a salir, se quedaron los jueces y magistrados que son sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal sin un recurso judicial efectivo. El Consejo de la Judicatura Federal es una instancia administrativa, no es una instancia jurisdiccional. ¿Aunque la preside el propio presidente de la Corte? Claro, pero el presidente de la Corte ahí realiza funciones administrativas, no realiza funciones jurisdiccionales, sí, tienes toda la razón, pero ahí realiza funciones administrativas. Entonces, si el Consejo sanciona a un juez, por ejemplo, con la destitución, que puede estar justificadísimo, pero también no puede estar justificadísimo, en la propuesta ya no iría a la Suprema Corte de Justicia. La razón es, la Suprema Corte de Justicia tiene muchas cosas. Pues sí, pero creo que entre las cosas que la Suprema Corte de Justicia debiera garantizar es la independencia de jueces y magistrados federales que sean sancionados administrativamente por el Consejo de la Judicatura. Esa parte, por ejemplo, no me gusta. Hay otras partes que me parecen muy loables. Consolida la escuela judicial tiene 25 años, le faltaba desde luego un empujón y me parece que se consolida. La Defensoría Federal tiene muchos años que ha ido mejorando considerablemente sus labores. Algunas de las mejores jurisprudencias que emitió la Corte en años anteriores venían promovidas por defensores públicos, pero también me parece interesante la idea de consolidarlo. Me parece muy interesante la idea de la carrera judicial. Creo que esas son medidas importantes, pero también me preocupa que se pudiera estar generando un debilitamiento a las condiciones de independencia de los jueces y magistrados federales en un momento donde hay una gran tensión política, que eso también hay que decirlo, con el presidente de la República. Se habló, no por él, pero sí por uno de sus secretarios de Estado, del cártel de los ampareros. Hay una efervescencia social, una búsqueda de otorgamiento de amparos por la escasez de medicamentos y de otros insumos de la salud. En fin, hay un momento de gran marcha social, voy a decirlo así. Entonces creo que es un momento donde hay que garantizar al Poder Judicial, hay que ponerle más luces, en eso estoy muy de acuerdo, hay que generar medidas de carrera, medidas disciplinarias, pero también los mecanismos para que la independencia judicial sea creciente, porque sí preveo, y necesito tener una bola de cristal, darme cuenta que va a haber grandes tensiones, como ya las hubo a lo largo del año pasado, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal y algunos gobernadores de los estados. Pues tu preocupación sobre la independencia del Poder Judicial va más allá del punto específico de no dejar a los jueces que eventualmente tengan alguna sanción administrativa con la posibilidad de recurrir a esa sanción administrativa de la Judicatura. ¿Es más allá tu preocupación? No, bueno, sí, en general sí, por el contexto general de discusión política que estamos teniendo. El propio hecho de que el presidente de la República se refiera hacia los jueces, ya lo había hecho también el presidente Calderón, esto no es nuevo. Cuando estaba de presidente Juan Silva Mesa, pues tuvo varias veces que salir a aclarar pública y privadamente cuál era la condición de los jueces y magistrados, la situación donde se caían las averiguaciones previas, donde también se liberaban a algunas personas. Pero insisto, un momento actual que es muy interesante es que en los procesos acusatorios las audiencias son públicas, están grabadas, ahí deben estar los registros y se podría ver si efectivamente algún momento donde se presentó una discusión importante en un penal del norte se quiso trasladar a un narcotraficante de un penal a otro. El Ministerio Público lo solicitó, el juez negó el traslado y a los pocos días liberaron entraron a la cárcel y lograron la liberación de este señor, que estaba procesado, iniciando el proceso por delincuencia organizada. Se le fue todo el mundo encima. Yo tuve la oportunidad de ver la sesión y la verdad es que fue tan extraordinariamente deficiente las razones por las cuales el Ministerio Público quería el traslado de presos, que uno no podría, en lo personal lo digo, no tengo ninguna función jurisdiccional ahí, no podría sino estar de acuerdo con lo que el juez había hecho en ese momento, porque decía que el señor es un delincuente. Pues ¿cómo va a ser delincuente si apenas estamos empezando el proceso? Señor, nadie lo ha declarado delincuente en ningún caso, y el artículo 18 constitucional dice que las personas deben estar privadas de su libertad cerca de su domicilio
porque eso es el modelo de reinserción social. A lo mejor es ingenuo, a lo mejor es tonto, pero eso es lo que dice la Constitución en su artículo 18. Entonces, este señor juez no autorizó el traslado, el preso efectivamente escapó y después se le fue todo el mundo encima, pero creo que jurisdiccionalmente tenía razón. Es lo que creo que ahí se debió haber sucedido, que la Fiscalía de aquel entonces, estoy hablando ya de hace varios años, muchos años, pues no tuvo la capacitación, no tuvo el entrenamiento, no tuvo la técnica adecuada para lograr su propósito en este mismo caso. Entonces, creo que una parte interesante de los procesos acusatorios es que nos pueden mostrar a todos qué es lo que efectivamente está pasando. Y entonces ahí sí hacer acusaciones directas, como se dice en esta frase tan cursi, con hasta donde las últimas consecuencias, que nunca se sabe cuáles son esas, pero en fin, hasta las últimas consecuencias, llegar contra ese juez, pero no contra la totalidad de los jueces del país, porque también, insisto, creo que estamos debilitando las condiciones institucionales del país. Tenemos socialmente una pésima evaluación de los policías, una pésima evaluación de los ministerios públicos y ahora una pésima evaluación de los jueces. Bueno, castíguese a los jueces tanto como sea necesario por conductas concretas, pero no estigmaticemos a toda la clase, jueces y magistrados, tratando de construir o de debilitar la propia independencia judicial. Pues ahí está tu comentario de este tema, de lo cual seguiremos hablando, si me lo permites. Doctor Cosío, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Carmen, gracias, hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Gracias al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Corte, con esta discusión y debate, una vez que está presentada este conjunto de medidas este conjunto de medidas para hacer una reforma al Poder Judicial, promovidas desde el propio Poder Judicial, como hemos aquí platicado ampliamente. Hablamos con el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Si usted quiere conocer la entrevista, si no la escuchó y la quiere escuchar, la puede buscar en nuestro portal www.aristeguinoticias.com.